Bendiciones y saludos a todos los que nos escuchan en este día. Gracias le damos a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, por la oportunidad que nos da de estar juntos en espíritu, compartiendo y aprendiendo y disfrutando de su palabra, de la pequeña reflexión que tendremos hoy. El tema del mensaje de esta pequeña reflexión se llama Velad, estar preparados. Velad, estar preparados. Vamos a orar para que nuestro Padre Celestial tome control de todo lo que se haga. Padre Celestial, en esta mañana, en este día, Señor, te damos gracias a ti, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, porque tú eres nuestro Padre, nuestro proveedor, nuestro suplidor, Señor, y sin ti no podemos hacer nada. Te rogamos, Padre, que nos dé la dirección, Señor, que sea por medio de tu Espíritu Santo, Señor, que nos guíe y nos dirige y nos ilumine, Señor, y que todo sea para levantar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, que todo lo que hagamos sea, Señor, de bendición, Padre, que tú bendigas a cada oyente, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue al corazón, Señor, de cada uno de los que vamos a estar, Señor, escuchándola, Padre. Y que no solamente la escuchemos, Señor, sino que también la pongamos por obra, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Para comenzar, hermano, vamos a ir al libro de Génesis. Vamos a ir al libro de Génesis 6 y vamos a leer los versículos 5, 8, 11 y 12. Casi la mayoría de todos ustedes pues ya han oído de esta historia acerca de Noé. Pero la palabra de Dios es una palabra viva que siempre nos habla de alguna otra forma, siempre nos habla en los diferentes tiempos en que estamos viviendo. Así que seguimos confiando y sabiendo que la palabra de Dios es una palabra viva. Y dice el libro de Génesis 6, 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Para que vayan poniendo énfasis, hermano, y vio Jehová la maldad de los hombres, dice que era demasiada, y que todo designio de su pensamiento, de su corazón, solamente pensaba en el mal y el mal y el mal. Nadie pensaba en Dios, nadie pensaba en lo bueno. Y dice algo muy importante en el 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Qué bendición, ¿verdad? Que Noé halló gracia dentro de todo ese pueblo, dentro de todo ese mundo que se estaba perdiendo en maldad. Un hombre halló gracia ante los ojos de Jehová. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba llena de violencia, dice el versículo 11. Y el 12 dice, miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y dice en Génesis 7, 1 y 5, dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Entra tú y toda tu casa en el arca, le dice Jehová a Noé. Y el versículo 5 dice, e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó a Jehová. Algo muy importante, hermano, que podemos ver aquí, que Noé dio la gracia de Dios, que Noé entró él y toda su casa al arca. Y lo más importante, hermano, de todo esto es que Noé hizo todo lo que le mandó Jehová. Entonces es una bendición cuando un hombre vive, actúa de acuerdo a la palabra de Dios. Y Noé nos está diciendo la palabra de Dios que hizo todo conforme le mandó Jehová. Se sujetó a todo lo que decía nuestro Padre Celestial. Ahora, nosotros nos podemos dar cuenta, hermanos, que actualmente estamos viviendo en un mundo igual o parecido a los tiempos de Noé. Usted mire por sus propios ojos
y se va a dar cuenta cómo es que estamos viviendo. Estamos viviendo actualmente en un mundo lleno de maldad, un mundo de confusión, de violencia, de injusticia, crímenes, corrupción, idolatría, un mundo lleno de brujería y hechicería, de avaricia. Una avaricia, hermanos, que es un afán por tener y tener poder, riqueza y controlar a los demás. Y son capaces, dice, de hacer cualquier cosa para poder alcanzar estas riquezas materiales. Algunos le venden su alma hasta el diablo para adquirir poder y fama. Estamos viviendo en un mundo lleno de pensamientos corruptos y malignos. Un mundo lleno de tinieblas, de pecado y de muerte. Un mundo apartado y separado de Dios. Un mundo que rechaza a Jesús y su evangelio. Un mundo que cada día se está perdiendo más. Está llegando a la muerte espiritual, a la muerte eterna. Pero hermano, Dios en su gran misericordia y su gran amor siempre tiene un plan divino para levantar, para rescatar, para libertar y salvar al ser humano del pecado, de la muerte. Y su plan, hermano, siempre está basado y fundamentado en su gracia que es Jesús. Por esa gracia Noé y su familia se salvaron. Y por esa gracia todos aquellos que reciben a Cristo como Señor y Salvador son salvos. Dice, porque por gracia somos salvos en Cristo Jesús. Pero ¿qué podemos aprender, hermano, de Noé? Bueno, podemos aprender muchas cosas que nosotros podemos ponerlas en práctica en el mundo en que estamos viviendo. Mientras el mundo, hermano, estaba viviendo en sus deleites y placeres del pecado, Noé, hermano, se preparaba. Tranquilamente se preparaba. ¿Y cómo se preparaba, hermano? Bueno, dice que hizo todo conforme a lo que le mandó Jehová, obedeciendo, sujetándose al Señor y haciendo la voluntad de Dios. Dice que Noé se santificó porque él se apartó del mundo pecador, se separó del mundo pecador. Y Noé confió, hermano, y con fe edificó el arca. Mientras los otros estaban haciendo lo que ellos querían, viviendo en su voluntad, Noé estaba edificando el arca y fue fiel. Y Noé actuó como un hombre prudente, un hombre sabio, diligentemente. Amén. Pero bueno, vamos a ir ahora al libro de San Mateo 24 para ver qué nos dice nuestro Señor Jesucristo por medio de su palabra. En Mateo 24, 36, 37 y 42, 44 vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo nos habla por medio de su evangelio. Y dice lo siguiente: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé, hermano. Nosotros estábamos viendo que estamos viviendo igual, parecido a los días de Noé. Como el mundo está perdido, como el mundo está en sus deleites y pecados, como el mundo, nadie quiere saber nada de Dios. Cada quien vive su voluntad, mucha corrupción, mucha maldad. Pero en el 42 nos dice algo muy importante nuestro Señor Jesucristo que debiéramos de atesorar en nuestros corazones. Y dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora debe venir vuestro Señor. Y el 43 dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea, no robar, no destruir su casa por el ladrón. Porque por tanto ese también vosotros estáis preparados. Y ese es el nombre del mensaje de hoy, de la pequeña reflexión. Dice Jesús: por tanto también vosotros estáis preparados, usted y yo, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros padres, estad preparados. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y algo muy importante, hermano, que esta palabra que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el versículo 42,
Velad. Velad dice que es velar, que velar es cuidar, es proteger, es defender. Velar es estar alerta, velar es vencer. Y cuando Jesús nos manda a velar, se refiere a lo espiritual, hermano, no a velar o a cuidar a cualquier cosa material. Él se refiere a lo espiritual, a nuestro estado espiritual, para que cuando Él venga nosotros estemos preparados, como Él nos pide o nos manda. Dice que Él se refiere a lo espiritual, a cuidar y guardar su palabra. Ese es velar. Velar, dice, es poner la palabra en práctica en nuestras vidas, a cuidarnos, a vivir en santidad, apartados y separados del mundo y del pecado. Cuando nos dice velar, nos manda a proteger nuestra mente de malos pensamientos, a proteger nuestro corazón, que no tenga ningún tipo de maldad, que no tenga en nosotros ningún tipo de orgullo, de raíz de amargura, de falta de perdón. Cuando el Señor Jesucristo nos dice velad, nos manda a defender todo lo que Dios nos da, la paz, el gozo, la salvación, porque cuando nosotros andamos en la carne, hermano, todo eso se pierde, porque lo que hay es disfrute del pecado. Dice nuestro Señor Jesucristo cuando nos manda a velar que usemos la armadura de Dios. Cuando nos manda a velar, nos manda a estar alerta ante cualquier engaño del mundo, cualquier engaño de Satanás, un autoengaño, que abramos nuestros ojos espirituales. El Señor, cuando nos dice velad, nos manda a vencer el mal, las tentaciones, los deseos del pecado, todo peligro en que podamos deslizarnos. Que le pidamos al Espíritu Santo su ayuda, su guía. Esto es lo que significa velar, para estar preparados. Dice que tal vez usted ha visto algún guarda que está de seguridad en un banco. Ese hombre está cuidando y protegiendo el banco y todas sus cosas que hay en el mismo banco, como el dinero, todas las cosas que hay ahí. Él está atento ante cualquier ladrón que quiera entrar al banco a robar. Dice que está alerta ante cualquier movimiento raro que mire. Está dispuesto, dice, a ofender. Dice, él tiene un arma. Está dispuesto a defender con esa arma todos los bienes, el dinero y su misma vida. Y que está dispuesto a vencer, pero él está velando y preparado. Pero él está velando con los ojos físicos. Y nosotros tenemos que estar velando con nuestros ojos espirituales, hermano. Ahora, la pregunta de este momento es: ¿está usted preparado? ¿Estoy yo preparado como lo hizo Noé, que obedeció en todo a Dios? ¿Estamos obedeciendo a nuestro Padre, a su palabra? ¿Nos estamos sujetando? ¿Estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre o estamos haciendo nuestra voluntad? ¿Estamos viviendo apartados y separados del mundo en santidad, o tenemos un pie en el mundo y otro pie en la iglesia? ¿Estamos alejados del pecado? ¿En quién estamos confiando? ¿Estamos siendo fieles a Jesús y su palabra? ¿Me comporto vivo como un hombre prudente o insensato? En el libro de San Lucas 21, 34 al 36 dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y nos vuelve a exhortar aquí en el versículo 36, nos dice: velad pues. Y nos agrega algo más en San Lucas, dice: velad pues en todo tiempo. Y además de en todo tiempo nos dice orando. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Así que, hermano, aquí también Jesús nos manda a velar en todo tiempo, y ya tenemos que tener orando con la armadura de Dios. Amén.
Y en 2 Corintios 13:5, la palabra de Dios dice lo siguiente: examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probad a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Es nuestra obligación, hermano, ya que la palabra de Dios nos manda que nos examinemos espiritualmente para darnos cuenta a tiempo de nuestro verdadero estado y condición espiritual, hermano. Para despertar y reflexionar a tiempo y no caer en el engaño, en el autoengaño que nos podría llevar a la perdición. Jesús viene por una iglesia limpia, pura, sin mancha, sin contaminación del mundo y el pecado. Es por eso que nos dice: velad y estar preparados. Estamos velando, estamos preparando, estamos orando en todo tiempo, solamente cuando tenemos una necesidad, cuando estamos en alguna tristeza o angustia. Tenemos que velar en todo tiempo, dice la palabra del Señor, el Evangelio de Cristo. En San Mateo 25, del 1 al 4 y del 10 al 13, vamos a ver aquí esta parábola que muchos de ustedes ya la han escuchado. Pero vamos a seguirle escuchando para ver qué es lo que nos dice el Señor Jesús. Dice Mateo 25, 1, 4, 10, 3, el 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Aquí es donde ya comienza el problema, hermano. Miren, eran 5 y 5. Las 10 estaban juntas y las 10 tenían lámparas, pero dice: las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Aquí el Señor Jesús está poniendo que las 10, 5 eran insensatas y 5 prudentes, que todas tenían lámpara, pero las insensatas no tenían aceite. Mas las prudentes dice que tenían aceite y algo más, mire, que les agrega: y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y dice el versículo 10: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta, hermano. ¿Está usted preparado? ¿Está usted preparado? ¿Está velando? ¿Está orando en todo tiempo? Porque los que no estén preparados, no se le abrirá la puerta, porque la puerta la cierra, y dice que la puerta que cierra Dios nadie la puede abrir. Y dice el versículo 11: después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Que son las insensatas. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Qué tristeza, hermano, sería que usted, por ejemplo, tenga 5, 3, 1, 10 o más años de estar en una iglesia y que de repente el Señor Jesús les diga: de cierto os digo, no os conozco. Qué triste, ¿verdad? Y qué dolor sería, hermano. Pues por eso tenemos que estar preparados, hermano. Tenemos que estar velando. Tenemos que estar pendientes en todo. Y aquí tenemos un concepto, por ejemplo, ¿qué cosa es prudente? Un hombre prudente. Para que podamos ayudarnos también y abramos nuestros ojos espirituales. Dice que un hombre prudente es un hombre sabio, justo, recto, sensato, precavido, moderado, cuidadoso, obediente, avisado, habla con conocimiento y cordura, piensa y analiza los riesgos y consecuencias ante cualquier decisión. Y en el libro de Proverbios 17:27 dice: de espíritu prudente es el hombre entendido. Esos son los hombres prudentes, las 5 vírgenes prudentes que tenían lámparas, vasijas y aceite. Ya estaban preparadas. Las insensatas solamente tenían lámparas. Y por eso es que dice que el insensato es un concepto, dice, es un necio.
es un loco, un necio dicen que no existe Dios. Un loco es alguien que hace locuras y que anda haciendo cosas que no tienen sentido. Alguien que no razona, sin juicio. Alguien que no piensa todo lo que hace y las consecuencias que va a traer después. Ese es un insensato, es un desordenado, un desobediente, irresponsable, sin conocimiento ni entendimiento. Por eso el Proverbio 1 dice, 7, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Es lo mismo que les pasó a las vírgenes insensatas, despreciaron todo, la sabiduría y la enseñanza, y ellos estaban viviendo en su propia inteligencia y sabiduría, y en lo que ellos pensaban ellas pensaban que era bien. Ahora, el punto central de la parábola, hermano, es que estas 5 vírgenes imprudentes, hermano, se quedaron, se les cerró la puerta, no se les abrió. No entraron al reino de Dios, ¿por qué? Por no velar y por no prepararse a tiempo, por no orar, por ser insensatas, por ser necias y desobedientes. Hicieron su voluntad. Estaban en el grupo, pero Jesús no las conocía, hermano. Y Jesús nos dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Me obedecen y nadie las puede arrebatar de mis manos. Amén. Y así mismo, hermano, muchas iglesias están llenas de personas como las 5 vírgenes insensatas, que están autoengañadas, que porque tienen una Biblia, porque oran o porque van al templo, y algunas dicen que creen, piensan que ya están preparadas. Pero vamos a ver otra característica de estas 5 vírgenes. Las prudentes eran vírgenes sabias, obedientes, diligentes, responsables, humildes. Las insensatas eran unas vírgenes necias, desobedientes, negligentes, irresponsables y orgullosas. Y lo único que los mantenía en común era que ambas tenían lámpara. Hermano, en el Salmo 119, 105, la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mi pie tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ambos tenían la palabra de Dios, hermanos, ambas vírgenes, ambas 5 y 5. Ambas tenían Biblia, estaban juntos en la misma iglesia. La diferencia es que las prudentes eran oidoras y hacedoras de la palabra. Caminaban y vivían en obediencia, en sujeción, en fidelidad, en santidad y bajo la voluntad del Padre. Jesús era su luz. Velaban y oraban en todo tiempo para estar preparadas, hermano. Las insensatas solamente eran oidoras de la palabra. Caminaban y vivían en desobediencia, en rebeldía. Eran infieles a la palabra, andaban en el mundo y en sus placeres y deleites. Vivían en tinieblas bajo su voluntad y no bajo la voluntad del Padre. Ahora, las prudentes, hermanos, tenían suficiente aceite. Estaban llenas del Espíritu Santo. Vivían, oraban, cantaban, leían, adoraban en espíritu y en verdad. Y esto hacía que ellas producían frutos dignos de arrepentimiento, porque estaban llenos del Espíritu Santo. Y esto hacía que reflejaran la luz de Jesús en sus vidas. Las insensatas no tenían aceite, estaban vacías, estaban llenas del espíritu de perdición, vivían en los deseos de la carne, adulteraban con el mundo y reflejaban las tinieblas del mundo. Las prudentes tenían sus vasijas llenas de aceite, eran templo del Espíritu Santo, eran vasos de honra, vasos limpios sin mancha para recibir a su Señor. Las insensatas no tenían vasijas, pensaban que el Espíritu Santo, el aceite, se compraba. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que cuando alguien recibe al Señor Jesús como su Señor y Salvador, recibimos salvación y vida eterna y somos sellados con el Espíritu Santo.
nos convertimos en el templo del Espíritu Santo y pasamos a ser miembros del cuerpo de Cristo. Las insensatas tenían Biblia, iban a la iglesia, cantaban, adoraban, pero estaban vacías del Espíritu Santo, porque no tenían a Jesús en su corazón. Por eso es que Jesús le dice: de cierto os digo, no os conozco. De cierto os digo, no os conozco, les dice Jesús. Amén. Vamos a ir entonces al libro ahora de Mateo 7, el 21 y el 23. Aquí hay algo bastante parecido a lo que acabamos de ver en las vírgenes prudentes, pero vamos a leerlo. En Mateo 7, 21-23 dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre. Tú puedes hacer cualquier cosa en la iglesia, puedes hacer de todo, pero si no haces la voluntad de Dios, de nada te sirve. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Que estos están viviendo en el mismo mundo que estaban viviendo las vírgenes insensatas, que hacían su voluntad. Y el Señor Jesucristo le habló claro: de cierto os digo, no os conozco. Y a esto le dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Jesús nos enseña y nos manda que así como Él vivió bajo la voluntad del Padre, la cual es agradable, perfecta y celestial, así debemos de vivir nosotros si somos hijos de Dios, engendrados por la voluntad del Padre, como dice San Juan. Como hijos de Dios, lavados por la sangre de Jesús, tenemos que renunciar al ego, al yo, a no ir bajo la voluntad del hombre, que es una voluntad que es desagradable, imperfecta y terrenal. Amén, hermano. En este capítulo 7, hermano, en este mismo capítulo 7, que yo le aconsejo que lo lea todo completo cuando esté en su casa, dice: Jesús nos enseña y advierte que para entrar al reino de los cielos, hermano, es importante. Cada uno de nosotros tenemos que examinarnos y sacar la basura espiritual que tenemos. Que le pidamos a Él si tenemos problemas, si estamos malos, si tenemos alguna cosa que nos esté impidiendo que avancemos en lo espiritual. Que le pidamos, que le busquemos y le llamemos, dice. Y Él nos dará, nos abrirá la puerta, dice, y lo hallaremos y lo encontraremos, para que podamos entrar como las 5 vírgenes prudentes. Jesús nos advierte en este capítulo 7 de Mateo, hermano, que al entrar por la puerta ancha y caminar por el camino espacioso, nos lleva a la perdición. El camino espacioso que es el mundo, el camino que escogieron las 5 vírgenes insensatas. Jesús también nos enseña que tenemos que dar buenos frutos, porque el árbol que da malos frutos es cortado y echado en el fuego. También nos advierte que pongamos en práctica su palabra, que seamos prudentes y edifiquemos nuestras vidas sobre la roca firme, Cristo Jesús. De lo contrario, nos convertimos iguales a las vírgenes insensatas, oidoras de la palabra y no hacedoras. Y por eso fue la gran ruina que tuvieron ellas. Amén, hermano. Vamos a ir ahora al libro de Santiago. Santiago 1, 21, 22. Porque muchos cuando tú hablas con alguien, le hablas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo te dicen: no, yo creo a mi manera. En las mismas iglesias nos están diciendo: no, yo creo. Pero Santiago aquí nos va a especificar algo muy importante. Santiago 1, 21, 22, por lo cual dice: desechando
toda inmundicia y abundancia de malicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, la palabra de Dios. Pero dice algo muy importante, Santiago en el 22. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándose a vosotros mismos. O sea que las vírgenes imprudentes estaban engañadas, porque pensaban que iban a la iglesia, que tenían una Biblia, que oraban, que alababan, pero no hacían la voluntad de nuestro Padre Celestial. Entonces estaban engañándose ellas mismas. Y nosotros tenemos que hacernos un autoexamen, como leímos anteriormente, para que nosotros nos miremos nuestra posición espiritual, cómo estamos, qué es lo que necesitamos dejar para estar preparadas. En Lucas 8:15 Jesús dice: mas la que cayó en buena tierra, la semilla, la palabra de Dios, estos son los que con corazón bueno y recto retienen, guardan y mantienen firmemente esa palabra y son hacedores, la palabra que oyeron. Y dice, y dan fruto con perseverancia, dan fruto constante, continuamente, firmemente, en todo tiempo, hermano. Así que no nos engañemos, hermano. Si solamente somos oidores y no hacedores y no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, tenemos que examinarnos para que no vaya a ser demasiado tarde y no nos vaya a pasar como las vírgenes imprudentes. Dice también en Santiago 2, 19 y 20. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque mucha gente también, como les decía anteriormente, te dicen que creen, que ellos hacen esto, que hacen lo demás. Pero dice aquí Santiago, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Quien tiene fe en Dios, hermano, y cree en su palabra, tiene que vivirla, tiene que practicarla. Quien ha creído en Jesús, tiene que creer en su evangelio y tiene que creerlo y vivirlo y practicarlo, hermano, porque si no, es una fe muerta, dice Santiago. Porque muchos dicen, no, es que yo creo a Dios a mi manera. Pero el Señor nos dice, esta gente me aman de labios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser engañado ni burlado, hermano, nadie. Nadie puede engañar a Dios. Así que nosotros tenemos que más bien obedecerle, sujetarnos, vivir de acuerdo a su voluntad y no la nuestra. Y aquí también algo importante que nos dice Santiago 4, 6 y 8. Y dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Noé, hermano, él se apartó del mundo. Por eso es que encontró gracia. Por eso es que el Señor lo miró justo. Porque no hizo ninguna amistad con el mundo. Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Puede ser que las vírgenes imprudentes estaban en el mundo y querían estar en la iglesia, pero eran enemigas de Dios. Y dice el 6, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Por qué estaban vacías las vírgenes imprudentes? Porque a ellas no les importaba, ellas eran orgullosas. Más que las prudentes eran humildes y obedecían y seguían las instrucciones que Dios le daba, como hizo con Noé, lo que las palabras da, como en el Evangelio que el Señor nos da, las instrucciones a seguir. Y dice el versículo 7, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones, dice. Tiene que purificarnos, limpiarnos, sanarnos, limpiarnos del pecado, de la maldad, de la contaminación del mundo, para que podamos acercarnos a Dios, para que podamos entrar.
Porque Cristo viene por una iglesia pura, limpia, santa, sin mancha. Tenemos que ser humildes, hermanos, y aquel que es humilde es aquel que somete su voluntad a la voluntad de Dios. El que es humilde es aquel que muere a su ego, al yo, para que Cristo viva en él, hermano. Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Que tenemos que ser humildes. Tenemos que buscarnos, acercarnos al Señor para poder seguir adelante, examinarnos, no confiarnos en nuestras mismas fuerzas, en nuestra inteligencia, humillarnos ante Dios, ante nuestro Padre, ante Cristo, ante el Espíritu Santo, para que sea el que nos guía, nos dirija, que nos hable cuando nosotros estemos en malas condiciones espirituales y podamos oír su voz para poder limpiarnos, purificarnos con la palabra de Dios, con la oración. Amén. En el libro de Marcos 3, hermano, vamos a leer el 32 y el 37. Y siempre vamos a seguir sobre si estamos preparados o no. Dice el 32, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y viene aquí el 33, que es lo que nos interesa a nosotros. Dice, mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos, dice, dejó su casa y dio autoridad a su siervo, y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Y dice el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Nos está hablando Jesús. Tenemos que velar, hermano. Tenemos que estar siempre pendientes. Tenemos que estar siempre cuidando. Siempre tenemos que estar haciendo lo correcto. Tenemos que estar con nuestros ojos abiertos. Tenemos que estar siempre alerta. Que el enemigo no nos vaya a engañar. O vamos a estar en autoengaño. Tenemos que estar velando, cuidando, protegiendo, defendiéndonos. Y estar alerta para que estemos siempre listos para no estar autoengañados y que vayamos a vivir la misma situación que vivieron las 5 vírgenes imprudentes, que se les cerró la puerta. No pudieron entrar porque estaban engañadas. Pero hay algo muy importante aquí cuando nos dice, mirad. Ahora dice, si tu ojo es bueno, dice Jesús, si tu ojo es bueno y si miras cosas buenas, tu cuerpo en lo espiritual estará lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, cuando nos dice mirad, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que está viendo usted? ¿Qué es lo que estamos viendo en el mundo? ¿Qué es lo que estás viendo? Pornografía, novelas, que son llenas de adulterio, de mentira, de engaño, de envidia, pleito. Eso es lo único que hay en las novelas. No me diga que hay una novela que sea buena, si siempre hay cosas que están de mentira, llenas de maldad, de pecado. Entonces lo que tú mires, eso estará lleno, dice, el cuerpo. Y si está lleno de cosas buenas, pues espiritualmente, si somos el templo del Espíritu Santo, vamos a estar llenos del Espíritu Santo. Pero si estamos viendo cosas incorrectas, cosas malas, de pecado, pues nuestro cuerpo va a estar lleno de tinieblas. Y dice que las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. O eres de Dios o eres de Satanás. O está lleno de luz o está lleno de tinieblas. Por eso es que San Marcos nos dice ahora, mirad, velad y orad. Y en el Proverbio, hermano, 4, 25-27 dice lo siguiente, tus ojos miren lo recto. Eso es lo que tenemos que ver nosotros, lo correcto, lo honesto, lo bueno, lo santo. Y dice, y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante.
delante, tenemos que examinarnos, dice, porque examina la senda de tus pies, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que sale de mi boca, qué es lo que estoy viendo. Y dice, y todos tus caminos sean rectos, y no te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tus pies del mal. El camino recto, el camino de la verdad, el camino de Jesucristo, el camino que nos guía la palabra de Dios. No nos podemos desviar ni a izquierda ni a derecha de lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que ser hacedores de esa palabra para que podamos caminar en la rectitud, en la verdad, en la honestidad, en lo correcto. Y en Efesios 6, 18, hermano, dice lo siguiente: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, hermanos, para que no se vaya a perder ninguno, que esté usted engañado como las 5 vírgenes insensatas. Tenemos que orar mucho. La oración del justo puede mucho, hermano. Y en Santiago 5, 16 al 18 nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados, para que seamos sanados físicamente y espiritualmente, hermano. Porque la oración del justo puede mucho, hermano. Ahora la pregunta, hermano, ya para terminar: ¿estamos preparados? ¿Está velando usted? ¿Está orando? ¿Está mirando lo correcto? Cristo, hermano, puede venir en cualquier momento. Y Santiago también 4:14 nos advierte y nos dice que no sabemos qué será mañana, que nuestra vida es como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, hermano. O sea, ¿está usted preparado por si Cristo llegara a venir? ¿O está usted preparado, listo, si le toca que partir antes que Cristo venga? Dice el Proverbio 27:1: no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué hará en sí el día. En otras palabras, ¿está usted velando y preparándose para la venida o para su partida? ¿Está usted orando, mirando? ¿Es sincero con usted, hermano? ¿Se está examinando para no caer en el autoengaño? Bueno, esa es una respuesta, hermano, que nos tenemos que dar cada uno de nosotros, porque la salvación es personal. Lo único que tenemos que hacer es prepararnos, porque los tiempos que estamos viviendo son como los tiempos de Noé. Y el Señor Jesús nos manda que estemos velando, preparados, mirando, examinándonos, que estemos dando frutos dignos de arrepentimiento, que vivamos separados del mundo. Amén. Vamos a orar, hermano. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra de esta mañana, Señor, que nos exhorta, nos avisa, nos enseña cómo debemos estar preparados, Señor. Te rogamos y te pedimos, Espíritu Santo, que le muestres a cada oyente si verdaderamente está preparado, Señor. Y si no, que tú le enseñes y le muestres cuáles son las áreas, qué es lo que tiene que hacer, dónde es que tiene que cambiar para no estar en un autoengaño. Te rogamos, Espíritu Santo, que nos guíe y nos ilumine a prepararnos antes que sea muy tarde. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor me los bendiga, hermano, a todos. Bendiciones. Amén.